El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Lino John, el panorama norteamericano, o no norteamericano, el panorama internacional pinta fuñón. Pinta fuñón porque es que hay tantas cosas de las que hablar en el panorama internacional que mira, es difícil saber por dónde uno va a comenzar. En los Estados Unidos, Donald Trump, otra vez en el ojo del huracán con el asunto del aborto. Sectores más conservadores apoyando a Donald Trump y tratando de granjearse, de bajar un poquito ese rechazo que él tiene hacia el interior del Partido Republicano. Mucha gente le gustaba muchísimo la postura de DeSantis, pero ya virtualmente Donald Trump es el candidato del Partido Republicano, aunque todavía hay ciertos escollos dentro de su partido y él tiene que limar esas asperezas para que ese rechazo hacia ciertas posturas que él tiene bajen un poquito más. El asunto relacionado al aborto, la libertad al aborto, las semanas en que la ley permite que una persona todavía puede abortar, creo que hasta las 15 semanas, ya de ahí en adelante ya es inconstitucional e ilegal, y una serie de asuntos. Él está tratando de navegar en esas aguas y de ver cómo se maneja y cómo se liman un poco las asperezas, las perversiones, y cómo se maneja como entre dos aguas, para no radicalizar los conceptos y que se vea que realmente él tiene una postura, aunque es un hombre que aboga por la vida y siempre lo ha dicho que es pro vida, pero que al mismo tiempo ha dicho que reconoce el derecho inherente que tiene cada ser humano a si quiere practicarse un aborto que lo haga. Y está como ahí, como ni a banda ni a bandera, pero ustedes saben todo lo que esto se genera, además todo el rechazo que él tiene en ese sentido por una cantidad de personas de los Estados Unidos que habitan en los suburbios de los Estados Unidos. Ustedes saben cuáles son los que viven ahí: los grandes oligarcas, los grandes industriales, los grandes capitalistas de los Estados Unidos. Y tú sabes, John, que los poderes fácticos son los que quitan el gobierno. La gente dice, bueno, pero un voto es lo mismo para un rico y para un pobre. Claro que sí, pero las influencias que mueve una persona con cierta posición económica no es la misma que mueve una persona que tal vez tiene solamente un voto que aportar. Y entonces es una situación que se da en torno a Donald Trump. Sabemos que Trump no pudo seguir de manera consecutiva con su mandato. Entonces sería un paso después de un mandato interrupto, después de una interrupción que hubo y que anda detrás otra vez de una segunda nominación. Donald Trump sigue en eso, también a las luces o a la sombra de lo que pasó con la condena de esa corte de New York, que lo condenó por fraude fiscal. Y ustedes saben lo que significa para un país de primer mundo, un país como los Estados Unidos, que tiene tantos programas de asistencia, que tiene un alto consumo de asistencia a sus ciudadanos en salud, en alimentación, en educación. Y el Estado no es un empresario. El Estado se nutre ¿de dónde? El Estado se nutre del pago de los impuestos y del pago de los arbitrios. Por lo tanto, cuando una persona es sometido, es acusado de evasión fiscal o de fraude fiscal, está atentando contra el Estado, Lili. Está atentando contra el Estado, Winton, y tú sabes lo que implica un atentado contra el Estado. Eso es un pecado capital. Y Donald Trump fue acusado de fraude fiscal, apeló, porque fue una millonada, 400 y tantos de millones que se le impusieron en la multa, y quedó en 160, 170, si mal no recuerdo, millones, después de haber apelado algunas fallas técnicas, y apelando sus abogados a algunos subterfugios técnicos, pudieron bajar eso, pero ya eso es una mancha que está ahí, la vinculación a aquel ataque del Capitolio, y ustedes saben lo que piensan muchísimos norteamericanos con respecto a esto. Donald Trump también tiene la ventaja de que ustedes saben cómo los Estados Unidos últimamente ha sido bombardeado, ha sido permeado por muchísimos migrantes de otros países que han llegado a los Estados Unidos. La política migratoria del gobierno de Biden ha sido muy criticada
han sido muy cuestionadas por la blandendería, según se entiende, que existe en el Estado, en el presidente de los Estados Unidos, en este caso, en su gabinete, en los encargados de asuntos sociales y de asuntos migratorios, como que no han dado pie con bola con una política efectiva que puedan frenar este desorden, esta oleada, esta avalancha, vamos a decirlo así, de una gran cantidad de habitantes de México, de Centro, Suramérica, también del Caribe, que llegan por la famosa Vuelta de México todavía, aunque eso ha bajado mucho, para entrar y hacer vida en los Estados Unidos. Eso no es un asunto para nada fácil, es un asunto complejo, es un asunto delicado, y la postura de Donald Trump, todo el mundo la conoce porque Donald Trump es un hombre también que propugna por los intereses de la oligarquía, de esa Casa Blanca y de esos norteamericanos que siempre predican y dicen que América para los americanos. Entonces, es más que sabido. La doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe, todo el mundo sabe y entiende que Donald Trump siempre ha propugnado por ese nacionalismo y de preservar su país, de preservar su estado, de preservar ese territorio de los Estados Unidos en primer orden para los norteamericanos. Es que Donald Trump es parte de los poderes fácticos. Claro. Poderes fácticos son islas de poder, personas, ¿verdad?, que ejercen presión sobre una determinada decisión. Ahí entra la banca, los empresarios, ¿verdad?, la iglesia, todo. Los medios de comunicación, inclusive, son parte de los poderes fácticos. Son los que mandan y él tiene varios. Y él Donald Trump es un magnate. Es un empresario en todo lo que tiene que ver con esos poderes fácticos, tal vez no así con una influencia dentro de la iglesia, pero de alguna manera cuando hay personas que tienen mucho poder, hasta las juntas de vecinos son sumisos a ese poder que tiene esa determinada persona. Permean yo en todos los estamentos. Entonces el hombre, que no dude nadie, porque la gente compara o equipara la situación de Lula da Silva, pero la de Donald Trump y Lula era completamente diferente, porque la de Lula había inclusive mucho de interés personal ahí y había razones políticas, y las acusaciones de que fue objeto Lula fueron asuntos mínimos, asuntos muy pequeños. En el caso de Donald Trump, una avalancha de acusaciones y de publicación de secretos de Estado y cuántas cosas más. Y Donald Trump acusó al mismo juez que llevó a cabo su caso de estar parcializado políticamente y de obedecer a intereses del Partido Demócrata, y a fin de cuentas también eso pesa mucho. En los Estados Unidos, esa es la situación, ya acercándose la hora final y pasando al Medio Oriente. Ahí hay todo un polvorín en Medio Oriente. Después de ese ataque del lunes al consulado de Damasco en Siria, donde murieron 2 altos mandos de las fuerzas revolucionarias de Irán, 2 generales y unos 5 funcionarios más, y no atribuirse, porque hasta ahora es una sospecha que es Israel que ha estado detrás precisamente de esa acción, de esos ataques, porque Israel siempre está identificando objetivos militares de Hezbollah, y todo el mundo sabe, no es un secreto para nadie, que Hezbollah es financiado también en cierta medida por el gobierno de los ayatolás de Irán. Entonces, real y efectivamente es una situación difícil, una situación incómoda lo que está pasando, y desde que inició la guerra con Ucrania, este enfrentamiento que ha dejado sin respuesta a Irán, porque Irán como que no está mostrando mucho interés para responder, porque ellos saben lo que significa responder a Israel ante las actuales situaciones.